Secretaría de Gobierno. Otra agenda. Una agenda, no sé si más fácil que la de la salud. Habría que mirar bien con calma esa agenda, qué objetivos nos va poniendo, qué objetivos vamos construyendo. Todo el mundo diría, no, pues una buena relación con el Consejo. Aquí está presente o estaba presente la presidenta del Consejo, María Clara Nami. La agenda de la Secretaría de Gobierno es muchísimo más amplia. Y creo que tiene un primer elemento del que poco se ha hablado, del que poco se ha discutido, pero que me parece fundamental que incluso abordemos: la descentralización en la ciudad de Bogotá. Es un tema de gobierno, es un tema de reforma. Creo que Guillermo Alfonso debe proponerle al gobierno nacional que se presente la reforma del Estatuto Orgánico 1421, que es nuestra Constitución. Por encima de ella solo está la Constitución Nacional. Tema que ha olvidado el mundo jurídico de la ciudad de Bogotá, tanto el que está dentro de la administración como el que está por fuera. Se les ha olvidado que Bogotá tiene un estatuto especial, que así es como se llama en la Constitución de Colombia, y que en su artículo 322 dice: el régimen político, administrativo y fiscal de la ciudad de Bogotá es la Constitución, las leyes especiales que el Congreso dicte para ella, y que no se pueden reformar esas leyes sino por otras leyes especiales que el Congreso dicte con objetivo del Distrito Capital, y las demás leyes. ¿Qué significa eso? Que hay una ley que está por encima de las demás leyes, que solo está supeditada a la Constitución, y hasta este momento solo hay una: el Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá, que generalmente es olvidado por ministros, es olvidado por superintendentes, es olvidado por instancias judiciales, es olvidado por la prensa, es olvidado incluso a veces por el Consejo, es olvidado en primerísimo lugar por los abogados de la administración distrital, pero que es norma de normas y solo está por debajo de la Constitución Nacional. Pues ese estatuto yo creo que hay que reformarlo. Obviamente no lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer el Consejo, solo el Congreso de la República. Y debe ser reformado en una materia, Guillermo Alfonso. Bueno, en varias, pero una principal: la elección popular de alcaldes locales, que quiero que usted acometa como una tarea principal y que va ligada a un mayor esfuerzo, una mayor profundización de la descentralización política y administrativa en la ciudad de Bogotá a partir de sus localidades. No es posible que temas que una localidad pueda abordar mucho mejor que una institución central del distrito, como la malla vial, como los parques de barrio, yo diría incluso como el deporte, la cultura en la localidad, entre otros temas que hay que definir, lo asuman instancias centrales que no producen ningún efecto, y en cambio no lo puedan producir localidades que podrían, simplemente porque sus funcionarios viven allí, hacerlo. Se nos critica que la malla vial no se está tapando, que los huecos no se tapan, que la malla vial no se arregla. Pues yo pienso que la alcaldía local, la localidad, puede hacerlo en mayor dimensión. Y esa es una agenda para construir
incluso no después de una reforma de tipo legal, sino ya. Creo que ya podemos lograr que esta administración pueda demostrar que una descentralización sin corrupción, es decir, una descentralización del poder que vaya en la localidad, no al jefe político, sino a la ciudadanía, es posible, y creo que es la hora de demostrarlo. La Secretaría de Gobierno tiene aquí un papel que cumplir. La Secretaría de Gobierno tiene un papel que cumplir en la seguridad ciudadana. Tema de agenda fundamental. Ya los resultados, que al principio controvertían, pero que cada vez es más difícil controvertir, por lo menos en los grandes delitos, en los que tienen que ver con la vida humana, con el homicidio, el asesinato, son absolutamente positivos en la ciudad de Bogotá. La polarización política intenta entonces decir, no, es que eso es gracias al general, y la contraparte entonces dice, no, eso no es el general, eso es el desarme. Pues no es cierto. El general es un buen general y el desarme es una buena política, pero Bogotá viene disminuyendo su tasa de homicidios desde el año 1993. Es decir, 20 años consecutivos, con la excepción de 3 años en el gobierno de Samuel Moreno. Algo ha sucedido en Bogotá, algo ha funcionado muy bien en Bogotá, como para que, y de manera excepcional en el país, podamos decir, llevamos 20 años de caída continua de la tasa de homicidios, al punto que hoy alcanza la cifra de 13.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con localidades como ayer la que visitamos, Suba, que tiene tasas iguales que las de Francia o las de Bélgica, 6.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo lo hizo Bogotá? ¿Cómo lo hizo en 20 años? No como lo hicimos ayer o el año pasado, ¿cómo lo hicimos en 20 años? Las respuestas son académicas, incluso conflictivas, pero hay unas realidades. Bogotá ha disminuido su nivel de pobreza durante los últimos 20 años al punto de que hoy, con Bucaramanga, tiene un nivel de pobreza similar a los principales países de América Latina, después de transformaciones profundas en esos países. Bogotá, óigase bien, porque esto como nunca, no se anuncia, no se debate, ha disminuido la desigualdad social. Es que disminuir la pobreza, con toda la dificultad que eso significa, es más fácil que disminuir la desigualdad social. Si hay algo difícil en el mundo, es lograr bajar los coeficientes de desigualdad social que los académicos miden a través de lo que llaman los coeficientes Gini. Cuando me encontré con Clara López al final de su gobierno para hacer el empalme, me decía ella con cierta pena, aquí lo lamentable es que el gobierno de izquierda no pueda mostrar que disminuyó la desigualdad social, lo cual es un contrasentido. Porque si para algo existe la izquierda es precisamente para disminuir la desigualdad social, si no, no tiene sentido. Pues miren lo que ha pasado. Clara López estaba equivocada porque no había visto bien las cifras. En el año 2002, el coeficiente Gini de desigualdad social era 0.58. Cualquiera que conozca este tema dirá, pues el mayor del mundo. Y no se equivoca, la ciudad de Bogotá era de las ciudades más desiguales socialmente del planeta Tierra. 0.58. El año pasado fue 0.49. ¿Qué significa eso? Que en una década
la ciudad de Bogotá disminuyó su desigualdad social en 10 puntos del coeficiente Gini, que eso, ¿sabe qué significa? Una revolución. Solo las revoluciones logran eso. ¿Quieren mirar qué pasó en Brasil? Eso. ¿Por qué Lula es famoso? Por eso. ¿Quieren saber qué pasó en Argentina? Eso. En el Uruguay de Mujica. Eso. Pueden mostrar. Disminuimos la desigualdad social en nuestros países. Es el gran orgullo de Lula. Ecuador. Pues Bogotá lo hizo también. Lo hizo también y bien. Y no solamente lo hizo bien, en el último año, 2012, nuestro primer año de gobierno, de esos 10 puntos en que cayó la desigualdad social, nosotros redujimos 3 en un solo año. ¿Qué significa eso? Significa que los ingresos del decil más rico de la población bogotana, comparados con los ingresos del decil más pobre, disminuyeron su distancia. Eso era lo que llamábamos ingreso disponible. Disminuyó la distancia, no porque los ricos se volvieron más pobres, sino porque los pobres se volvieron más ricos. Y lo logramos ¿cómo? Con educación pública. Gobierno de Mocos, gobierno de Peñalosa, gobierno de Lucho, gobierno de Samuel Moreno y gobierno de Petro, todos juntos han producido una mejor y mayor educación pública en la ciudad de Bogotá comparado con el país. Y ese esfuerzo ya de 2 décadas acumulado, que nosotros queremos profundizar, y yo le pido a mi secretario de Educación que no tema, que hay que dar pasos más audaces en ello, produce igualdad social en la ciudad de Bogotá. Educación pública, transferencias del gobierno central, del presupuesto a la población pobre, unas nacionales que son mucho menos que las que nosotros entregamos, y las que nosotros entregamos. ¿Cómo disminuimos la desigualdad social en Bogotá 3 puntos el año pasado? Pues con el consumo mínimo vital de agua potable, con la disminución de las tarifas del Transmilenio, para mencionar las 2 más importantes, con el crecimiento del impuesto predial en el estrato 5 y en el estrato 6 para aprovechar la burbuja inmobiliaria que hizo crecer sus precios comerciales, dándole mayor progresividad al impuesto predial. Por eso ahora tenemos que afrontar otros retos adicionales si queremos continuar en ese camino. Pues esa disminución de la desigualdad social, esa disminución de la pobreza, ese crecimiento de la inclusión social en la ciudad de Bogotá, que no se debe exclusivamente al gobierno de Bogotá Humana, sino al acumulado de los últimos 20 años, es lo que ha permitido que en Bogotá no nos matemos los unos con los otros. Es decir, que convivamos y que podamos demostrarlos con unas tasas de homicidio que hacen palidecer de envidia, lamentablemente, a la mayoría de las regiones de Colombia. Esa agenda de la seguridad ciudadana, de la seguridad que no es la del Estado, sino que es la de la ciudadanía, que es otra manera de ver la seguridad, diferente, porque la seguridad del Estado mata. Incluso el Estado mata. Y por eso hay corrientes políticas y sociales que tratan, porque han vivido de ello, de que el Estado siga matando.
Y se desesperan cuando ven que en Bogotá estamos demostrando otra alternativa, que es una seguridad que en vez de matar, hace vivir. Que en mi opinión es la verdadera seguridad. Es la seguridad humana. ¿Cuál es más efectiva? La nuestra. Por eso no pueden ya poner los titulares en primera página. Disminuyó la tasa de homicidios en Bogotá, como antes sí hacían cuando un opositor de este gobierno era el presidente de la República. ¿Por qué esa caída de pronto del perfil noticioso de la seguridad? No duramos 8 años hablando de seguridad. ¿Por qué de pronto ya no es? ¿Saben por qué? Porque nosotros demostramos cómo se hace la seguridad. No a punta de muertos, ni de manos cortadas, ni de bombas que caen, ni de allanamientos a punta de fusil de barrios, ni de encarcelar jóvenes con dependencia a las drogas. No, ni con operaciones Oriones. No, lo hicimos de otra manera. Lo hicimos incluyendo, lo hicimos con educación pública, lo hicimos transfiriendo riqueza a los pobres. Lo hicimos y las estadísticas lo demuestran. Y hoy Bogotá es ejemplo en el mundo, no porque no haya que bajar más la tasa de homicidios, sino es ejemplo en el mundo de cómo se sale de una crisis de violencia como la que teníamos en el año 1993, cuando la tasa de homicidios llegó a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy es 13. ¿Cómo no va a ser un éxito? ¿Y cómo no tenemos que mostrarle a Colombia cómo se hace? Pues ¿cómo se hace? No armándonos, sino desarmándonos. Así. ¿Cómo se hace? Metiéndole el presupuesto a la educación pública, porque eso es lo que permite que el pobre deje de ser pobre. ¿Cómo se hace? Redistribuyendo la riqueza a partir del presupuesto y del sistema tributario. Así nos llamen populistas, así es como se hace. ¿Y cuál es el resultado? Que no nos matamos. Entonces, secretario de Gobierno, usted tiene esa agenda de la seguridad por delante. Porque hay que profundizarla. El Bronx, con todos sus avances y retrocesos, las lecciones que nos arroja. Vamos a entrar a otras partes, pero el Bronx nos arroja una lección y tenemos que coger el toro que ya no muere en las plazas por los cachos. Toda la evidencia, nuestra experiencia en el Bronx y otras zonas de Bogotá nos muestran que aún aumentaría aún más la seguridad en la ciudad de Bogotá si separamos al consumidor de drogas de la mafia de las drogas. No nos lo habían creído, nos dijeron que nos la fumamos verde. Así nos dijeron, ¿cierto? El Papa acaba de entregarle a Brasil una clínica para dependientes de drogas. No creo que alguien se atreva aquí a decir que el Papa se la fumó verde. No, este es un debate y hay que reconocer las posiciones y lo intenso que es ese debate en todo el mundo.
Pero nosotros hemos tomado una posición que debe ser respetada, porque esa posición se debe al voto popular. Igual que nosotros respetamos a quienes por otras razones se oponen a estas tesis. Pero es que nosotros fuimos elegidos. Y cuando fuimos elegidos no ocultamos lo que proponíamos. Nosotros dijimos explícitamente en relación a la política antidrogas que la que tenemos no sirve y que hay que construir una nueva que pasa por el diálogo entre el Estado y el que depende de las drogas. La Constitución lo llama enfermo. Yo no estoy de acuerdo, pero la Constitución lo llama enfermo. El diálogo, no la represión. No es el bolillo y mucho menos unos barrotes lo que debe construir el puente terrible y doloroso entre un joven drogadicto y el Estado. Así no se construye la paz, no se construye la seguridad. En Bogotá hay 70,000, de acuerdo a las encuestas, ya veremos si esas encuestas están bien hechas. 70,000, la mayoría jóvenes populares, que son esclavos del consumo de la droga. Para discursos atrasados es fácil decir lo que hay que hacer con esos jóvenes es encerrarlos, que no estén en los parques. Esos 70,000 se pueden volver 140,000, 200,000, 500,000 si nos vamos por esa vía fácil. Nosotros queremos otra cosa. Y lo planteamos de frente en la campaña electoral y lo decimos. No, para nosotros esas personas son sujetos de derechos. Y por eso construimos los CAMAT, que son ambulancias que tratan a esa persona como un enfermo. Pero yo creo que hay que dar un paso más allá. Y esa es una tarea de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, o sea, ustedes dos, que con el alcalde vamos a poner la cabeza en la guillotina, pero vamos a cambiar la política antidrogas en la ciudad de Bogotá. Y es nuestro reto. Y el objetivo es separar al joven que cae en el consumo de drogas de la mafia. Porque es la manera de acabar la mafia. Y no hay mejor política de seguridad en la ciudad de Bogotá que acabar las mafias. Las mafias tienen poder político. Y entonces, en los próximos meses, nuestro reto, agenda de Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Alcaldía es construirle a Colombia su nueva política antidrogas, demostrando que lo que proponemos sí sirve. Afrontándolo con toda la seriedad del caso y cogiendo el toro que no matamos en las plazas por los cachos. Y ya veremos qué pasa. Pero yo creo que la ciencia en el mundo, la Constitución de Colombia, la ley de la República y la conveniencia social nos dan la razón, y entonces vamos a dar los pasos que hay que dar para lograrlo. Y eso es política de seguridad humana, no pseudo democrática, sino seguridad humana de verdad. La agenda de gobierno tiene muchos más temas y no vamos aquí a cansarlos. Obviamente el consejo de la ciudad. Nosotros repetimos lo que dijimos en el mes de diciembre del año 2011 como alcalde electo. Criticado en ese entonces nos dijeron turbayistas. El nieto de Turbay es nuestra oposición, o sea que no podemos ser turbayistas. Dijimos, nosotros queremos una democracia moderna en Bogotá. Una democracia moderna consiste en que, contrario a pactos por debajo de la mesa, que siempre llevan esa otra cosa que ya conocemos bien,
Se deben hacer acuerdos políticos y programáticos y partido político, no individuo, sino partido político que tenga la capacidad, la decencia incluso, de decirlo públicamente, de establecer acuerdos con el gobierno de Bogotá Humana sobre la base del plan de desarrollo aprobado, puede gobernar en la Bogotá Humana. Porque nosotros no queremos un gobierno monocolor. ¿Cómo era que eran los discos? ¿Cómo era que le decían? Monosónico. Monofónico era que sí me acuerdo. Monofónico. Ni siquiera estereofónico, que solo hablan dos, sino polifónico. La polifonía, por eso nuestro logo es multicolor. Porque es toda una filosofía de la vida, de la democracia. Es más, no creemos que haya una democracia diferente en el siglo XXI que no pueda ser la democracia polifónica y multicolor, la multitud. Polifónico, pero para aplicar el plan de desarrollo Bogotá Humana, aprobado por consenso casi en la ciudad de Bogotá. Esa es eso le propusimos al Consejo de la Ciudad en diciembre del año 2011, a sus bancadas políticas, independientemente si hubieran pertenecido al uribismo contra el cual nos habíamos opuesto o habían estado con nosotros en la campaña. En esa diversidad de partidos políticos y expresiones, unas que concuerdan con nosotros, otras que es imposible que lleguen a concordar por ahora. Queremos una polifonía sobre la mesa, si es posible. Si no es posible, pues gobernamos. Porque lo que sí no pueden impedirnos es gobernar. Ese es un mandato popular. Los que están pensando que el gobierno progresista se acabó y que ya le llegó su final y que en cualquier momento nos vamos, tacan burro. Si ahora es que empieza lo bueno, no nos vamos a ir al comienzo de la fiesta, Aldo. No, ahora es que hay que profundizar una serie de medidas que yo pienso, porque las estadísticas nos dan la razón, nos dicen que vamos bien, debemos profundizar. El subsidio para los más pobres en el transporte, el metro de Bogotá, que recibimos de la pasada administración y por tanto, y yo tengo que confesarlo, que bajo sospecha. Bajo sospecha. Un año en donde un poco, porque esto nunca salió en los medios, silenciosamente nosotros, que el plurito de la lucha contra la corrupción, y entonces tabla rasa, o traemos eso y logramos un metro para la ciudad de Bogotá. ¿Cuál de las dos decisiones es la que debe imponerse? Un año de negociaciones que no puedo comentar porque tienen confidencialidad por el acuerdo con el Banco Mundial, su metodología. Un año de negociaciones que al final, puedo decir con certeza, sin cambiar los protagonistas, que pueden garantizar unos diseños sin corrupción, sin cambiar los protagonistas. Pero nos costó un año. Y mañana firmamos el contrato de los diseños de la primera línea del metro de Bogotá. Para cambiarle la historia a la ciudad. Ya verán cómo esto, que es una gran noticia,
Hay una estrategia en comunicaciones que es: lo bueno, preséntalo como regular. Lo regular, preséntalo como malo. Y lo malo como catástrofe. Nosotros tenemos que presentar lo bueno como lo bueno. Y vamos a firmar los diseños del metro de la ciudad de Bogotá. Entonces, Guillermo Alfonso, tiene usted delante la tarea de ver, si es posible, dentro de los límites de la racionalidad, el argumento y el acuerdo por encima de la mesa, de lograr que la mayoría del Consejo apruebe las obras estratégicas de la movilidad de la ciudad de Bogotá, por endeudamiento, no por valorización. Y no por valorización, porque en una situación de estancamiento económico no se le puede quitar demanda a la economía. Eso lo decía Keynes. No se puede disminuir el ingreso disponible en un momento de estancamiento económico. Es el ABC de Keynes. Cuando hay estancamiento económico hay que reactivar la economía a partir del gasto público, pero no a partir de la disminución del consumo. A menos que me equivoque en mis materias de hace tiempo que estudié allá en el externado, pero eso es el ABC de Keynes. Han aborrecido a Keynes, pero ahorita todos los economistas del mundo volvieron a desempolvar los libros de Keynes porque las otras fórmulas diferentes no les dieron resultado. ¿Y por qué nosotros no vamos a aplicar a Keynes? No podemos disminuir el consumo en un momento de estancamiento económico. Al contrario, hay que aumentar el gasto público sin disminuir el consumo. Eso lo ha entendido bien el gobierno de Santos. Pero nosotros tenemos que hacerlo entender bien también en la ciudad de Bogotá. Si es que al hacer esas obras le reactivamos la economía al país. Al hacer esas obras se activan 50.000 unidades de vivienda. 50.000. No saldrá el alcalde con la casco a inaugurar cada una de ellas, no, pero son 50.000. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Entonces, ¿dejamos esas 50.000 estancadas solo porque Petro propuso hacer la vía Alsacia, etcétera? No, intentémoslo, por lo menos que no seamos nosotros los culpables de no hacerlo. Que se sepa bien qué significan las consecuencias de las decisiones que se van a tomar. Porque si se hacen esas 50.000 unidades de vivienda gracias a la Alsacia, etcétera. Ayer el presidente estuvo en el barrio Amberes, UPZ El Rincón, localidad de Suba. ¿Saben qué avenida pasa de acuerdo al plan por el barrio Amberes? La Taborda Rincón. Toda la comunidad sí. Algunas periodistas se me pusieron bravas porque ellas, en su costumbre de ponerse en delante, creyendo que quizás que no teníamos ningún apoyo popular, pues fueron asaltadas por una avalancha popular y casi se la llevan por delante. Ahí toca ponerse siempre al lado del alcalde. Al lado del alcalde. Consejo. Irnos todos con el pueblo. Es así. Pues por ahí pasa la Taborda. Allá donde estuvo Santos, ahí en el lugar de mayor hacinamiento de Bogotá después de Patio Bonito, ahí pasa una avenida que podría desembotellar y cambiar la vida de sus habitantes si el consejo quiere ayudarnos, o ayudar más bien a Bogotá, no a nosotros, a Bogotá. Usted tiene esas responsabilidades, Guillermo Alfonso, no de garantizarlo, sino de luchar por ello. El límite, la corrupción. O sea, todo el acuerdo público posible por Bogotá, la discusión, los argumentos posibles. Decirle al ministro Vargas Lleras: hombre, mire, aquí la mitad de sus viviendas las podemos hacer, pero dígale a su bancada que vote por esas avenidas para poderlas hacer, porque es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo se dice que se hacen viviendas y el partido
vota en contra de las viviendas. No puede ser. Y ese es el argumento, discutámoslo. ¿Y por qué no en Bogotá? Entonces, ¿por qué se puede construir vivienda en Magangué? Muy bien, pero ¿por qué no se puede hacer en Bogotá? Porque significa aprobar unas obras viales y entonces se supone que el alcalde de Bogotá, si hace esas obras viales, ¿se vuelve presidente de la República? Si eso en cualquier momento aparece un moco y nos lleva a todos por delante. Esa es la realidad de la política, uno no hace los cálculos así. Más bien pensemos, si hacemos esas obras, se hacen 50,000 viviendas y entonces el ministro de la vivienda puede decir con mucho orgullo y argumento: mire, es que lo logramos, porque no solamente se construyó la vivienda, sino se reactivó la economía de Colombia y le salvamos a centenares de miles de personas sus puestos de trabajo. Y lo hicimos desde Bogotá, y lo hicimos entre todos, entre varios colores, en la polifonía política y social que Bogotá Humana quiere. Si usted puede configurar esa polifonía, adelante. La única restricción es que no volvemos al cartel de la contratación. Esa es la única que por nada nosotros vamos a restringir, a acceder. No, el tiempo del cartel de la contratación ya pasó. Ahora son nuevos tiempos. Y en los nuevos tiempos, todos y todas nos adaptamos, aprendemos y construimos conjuntamente. Gracias, muy amables.